Perfect. Perfect. Great. It's kind of these. Come on, gotta get ready. I like that. I know where we're at. Yo no mato a follow the lead. I know, like even like the rookie thing. No, I know why this guy got me. I like playing this guy.
How are you? Being American, That's right. good to see you, man. How are you? President Ron Herber. Good to see San you. Antonio. It's good to see you. Good to see you. And where am I? Good to see you. Where am I? Where am I supposed to stand? Right here. Right here. Thank you, man. Thank you. Thanks for having me. Well, Mr. President, I'd like to just take a little bit of a time to talk about some of our threats and some of our needs within Customs and Border Protection. So as you're aware, over the past couple of years, we've been dealing with migration surges coming on our border, across the southwest border. So year to date right now, we've encountered about 890,000 individuals. Muy buenas tardes, les saluda Julio Vaqueiro desde la frontera entre México y Estados Unidos. Interrumpimos su programación habitual para traerle este informe especial. El presidente Joe Biden ha llegado a Brownsville, Texas, en su segunda visita desde que comenzó su gobierno y en cuestión de minutos está por dar unas palabras, ofrecer un discurso en medio de este duelo que libra, un duelo fronterizo con el expresidente Donald Trump, que también estará visitando la frontera hoy mismo. Los dos aspirantes a la Casa Blanca presentes en la frontera entre México y Estados Unidos evidencia de que el tema migratorio está en el centro de la contienda hacia las elecciones de noviembre. Estas imágenes en vivo nos muestran al presidente Joe Biden, quizá logra apreciarlo ahí detrás de esta persona, este hombre en primer plano. La toma no nos deja distinguirlo, pero está en este círculo una conversación que sostiene con líderes locales, con agentes fronterizos, agentes migratorios y autoridades federales, estatales y locales en Brownsville. Se espera que en cuestión de minutos el presidente ofrezca unas palabras y apunte el dedo a los republicanos. Se trata, después de todo, como le digo, de un duelo entre el expresidente Donald Trump y el presidente Biden para señalar quién es responsable de la crisis migratoria, que ya no solo se siente aquí en la frontera, se siente también en otras ciudades a lo largo y ancho del país, como se lo hemos reportado en Noticias Telemundo, con migrantes, albergues saturados, infraestructura al límite, ciudades sin recursos en Nueva York, en Chicago, en Denver, en Los Ángeles. Y por ello es que la cuestión migratoria se ha convertido tan importante de cara a las elecciones de este 2024. Así que el discurso que el presidente Biden estará ofreciendo, él se anticipa que señalará a los republicanos por no aprobar esta medida que él había planeado, que se había discutido entre senadores bipartidistas, para traer más recursos a la frontera, para aumentar la seguridad en la frontera y para aumentar el número de agentes, limitar el número de solicitantes de asilo que consigan entrar a Estados Unidos. Esa era la idea, esa era la propuesta que había puesto sobre la mesa el presidente Joe Biden junto con este grupo bipartidista de senadores. Junto con las medidas para la frontera se sumaban presupuesto para Ucrania, presupuesto para Israel y para Taiwán. Bueno, finalmente eso no sucedió, se quedó estancado el plan en el Senado y en este discurso de ahora el presidente Joe Biden acusará a los republicanos por no haber aprobado esa medida. ¿Quién es responsable de lo que está sucediendo y de no querer cambiar las cosas? Dirá el presidente Joe Biden. Bueno, son los republicanos. Por el otro lado, en esta misma tarde, en esta misma frontera, pero en otra localidad, en EE.UU, el expresidente Donald Trump ofrecerá también un rally con sus simpatizantes en una de las zonas que se ha convertido en el símbolo del conflicto para ver quién controla la frontera entre Texas y el gobierno federal. EE.UU, el Parque Shelby. Ayer el expresidente Donald Trump pondrá toda la culpa sobre los hombros del presidente Joe Biden. Y por ahora lo que se puede concluir es que para los dos aspirantes será la migración la que probablemente defina quién consigue regresar a la Casa Blanca, el expresidente Trump o
el presidente Joe Biden, aunque hay que recordar que el expresidente todavía no es el candidato oficial y todavía faltan algunas elecciones primarias por definirse. Los números ya indican que sí será Trump contra Biden en la elección general. Vemos estas imágenes en vivo. El presidente Biden, que dejaba la ciudad de Washington esta mañana, y en esa salida hablaba también sobre otros asuntos importantes, un tema que lo persigue recientemente, al que hizo referencia, la guerra entre Israel y el grupo Hamas, este conflicto que se libra en la Franja de Gaza. A su salida hacia esta zona, el presidente Joe Biden habló sobre esto, habló sobre la intención que tiene él y la presión que está poniendo su gobierno para conseguir un cese al fuego, al menos temporal, mientras duran las fiestas musulmanas en el próximo mes. Es algo que se le está complicando también al presidente Joe Biden, y es el tema del que habló antes de partir hacia esta zona de la frontera. Ha aterrizado a las 2 de la tarde, hora local, hora del centro de los Estados Unidos, 3 en el este de los Estados Unidos, las 12 de la tarde en el Pacífico. Aterrizó y bueno, se ha reunido, como ve, con líderes locales que probablemente le estarán explicando los planes, las medidas que se han tomado, la forma en que está operando la patrulla fronteriza. Y vemos ahí en esas imágenes también al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Él ha acompañado al presidente en este recorrido y es la persona que está a la derecha del presidente Joe Biden. Alejandro Mayorkas también pues en el centro de muchos problemas en el Congreso. Son los congresistas republicanos en la Cámara de Representantes que han señalado a Alejandro Mayorkas como el responsable de la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos. Y es que le han señalado por no seguir las leyes migratorias que ya están en su lugar. Ese es el argumento de los republicanos. No se necesitan nuevas leyes, dicen, ya hay leyes que pueden aplicarse, solo es cuestión de que el secretario de Seguridad Nacional y el presidente Joe Biden las pongan en práctica. El presidente Joe Biden argumentaba que era necesario un nuevo plan, más presupuesto. Estamos nosotros, como puede ver en este mapa que muestra la imagen y que le están mostrando al presidente Joe Biden, en la zona más al este de la frontera, una frontera de más de 2.000 millas de distancia, pegados al Golfo de México. Es la zona del Valle del Río Grande, el sector del Valle, como le llama la patrulla fronteriza, que en los últimos meses no ha visto un repunte en el número de cruces. No es la zona en donde se están viendo el mayor número de personas cruzando la frontera. Aquí están los agentes de la patrulla fronteriza esperando las palabras del presidente Joe Biden. Le digo, esta no es la zona más crítica, pero si pensamos en lo que está sucediendo en toda la frontera, los números no están del lado del presidente. Hace apenas el último año fiscal, hasta septiembre de 2023, más de 2.5 millones de migrantes se encontraron con agentes de la patrulla fronteriza, algo sin precedentes. Por el momento vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida esperando las palabras del presidente Joe Biden en este duelo con el expresidente Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Venimos enseguida. $4,500 more. 4,300 more asylum officers, which we'll hear from U.S. Citizenship Okay, I and don't want to get ahead Immigration of my thousands more, 1,500, 1,600 more. We've been dealing with providing the access of what we have, 4,500 more. 4,300 more asylum officers, which we'll hear from U.S. Citizenship Okay, I and don't want to get Immigration ahead of Service. myself. But look, the other thing is, you know, every time you all leave the house and put on that uniform, family wonders what kind of call they're going to get later in the day. And so we owe your families big. I mean that sincerely, from the bottom of my heart. We owe them big what you do. Thank you, thank you, thank you. We're going to get you more resources. Come hell or high water. Thank you, sir. We'll move on to CIS. Thank you, man. Appreciate it. Appreciate it. It's amazing what you do. £7,093 per animal.
the American people know how many kids are dying. Sir, I'm here with us, our partners from U.S. Citizen and Immigration Services. They're going to provide you a brief on some of their efforts. So, sir, the USCIS mission, as you well know, is very narrow at the border, but it is an important one. It's critical, in fact, to the whole process. Our officers are responsible for screening individuals, interviewing them to determine whether they have a credible fear of persecution or torture. So these are individuals that have been encountered by Border Patrol, they claim their fear, and now they go before an asylum officer who interviews them and makes those decisions. We do have hundreds of very well-trained and dedicated officers like Katisha Jackson, but it's simply not enough. So we've tried to be very creative to better help support the mission since May 12th. So for example, we leveraged IT technology to create efficiencies. We've leveraged overtime. We've even trained other volunteers from across USCIS to get them trained and able to do this work and support it. We've been very fortunate to be able to complete the highest number of credible fear completions ever in history because of those efforts, but we still need to do more. In fact, when I was an officer, we did 5,000 cases a year. Just since May 12th, over the past 9 months, we've done 71,000 credible fear cases. But I'd really love for you to hear from Katisha specifically because she lives and breathes this every day as an asylum officer. So I'm an asylum officer at a big Houston asylum office. As an asylum officer, we wear many hats. We are encountering the applicants for 3 hours in the day. We're running security checks to make sure they're not at risk to national security. We're getting interpreters to make sure that we can successfully conversate with the applicants. We're doing the interviews where we're eliciting testimony to make sure that they actually have a reasonable or credible fear to be in the country. And we're asking them, why did you leave your home? And what do you fear from returning? Then we start the adjudicative process. We do the adjudicative process. We're trying to find out 2 things: whether they have a positive, whether they can determine that they do have a credible and reasonable fear, and then we will refer them to the immigration judge to have a full hearing. Second, if they have a negative, then we will make that referral for removal. But I love being an asylum officer. I wake up and choose to be an asylum officer every day. I support the mission. I believe that if we can offer protection to anyone, then that's what I want to do. But right now, asylum officers are so overwhelmed. 71,000 since May 12th is huge. And we need resources, we need bodies. We've had to pull from other areas just to be able to support the mission and do the job. For the last year or so, I've worked 6 days a week doing overtime. I'm not complaining about it because that's something that I choose to do, but I wouldn't have to do it if I had the support behind it. Hey, look, we proposed a bipartisan issue 4,300 additional asylum officers now. Not tomorrow, not next week, not next year, now. And the idea was most people will border understand. But when you decide, and we're raising incredible spirits, well, if we get this done. But the interesting thing is, we talk about what happened in asylum officers, but clearly they have reasonable fit for the time being. They have a reasonable fit. They need to stand. And they said when they see a judge, 5 to 7 years to see a judge. Exactly That's right. so true, sir. That's So, so I true. mean, it's bizarre. Yeah, that's true. It's bizarre. From 5 to 7 years, and you're supposed to show up, and 70% show up, okay? Now, what happens in 5 to 7 years? Well, who knows what happens? First of all, 30% don't show up, number one. Number two, when they show up, they have families, they have everything's extended, everything's different. If we get you these asylum officers, you're going to do it in 6 months. Absolutely. And be able to change the dynamic in a big, big way. That's exactly right. But it's crazy. Why? I mean, we have the wherewithal to do this. We have the money to do this. We have the capacity to do this. And you guys have the knowledge to know how to do it. And you say,
that you don't mind working on I that. don't mind, I don't. Well, God love you. But we finally got you some overtime. Yes. Appreciate you for that. Well, they shouldn't. I just thank you. And the sacrifices your families make. I mean, they're real. I wish the average American, I'm not complaining about it, I'm just making the statement. Most Americans don't even understand how complicated this is. We think you have a credible fear. We'll see in about 7 years. Okay? Maybe 10. I mean, it just makes no sense. It makes no sense. I promise you, we're going to fight like the devil to get to this bipartisan proposal that Democrats and Republicans supported. Something's happening right now, but we're going to see if we can clear that up. We appreciate that. Really appreciate it. It's so nice to meet you. Thank you. Thank you. At least you got some overtime. But it's not worth it, though. Thank you. Thank you, sir. ICE enforcement and removal operations. And our mission is pretty much interior enforcement. So what we do is we identify, locate, apprehend, detain, and then remove individuals that are either national security threats or public safety threats, and those other non-citizens that have been found removable from the United States. In FY23, we arrested over 170,000 public safety or national security threats in the interior of the United States, and we removed in the interior of the United States. They made it through. They're in. That's correct, sir. And we removed over 200,000 individuals to over 180 different countries. And one of the things that I'm really proud about this year is we're in this FY, in FY24, to date, we have the highest number of removals of these national security threats and public safety threats that we've ever had in our history right now. Some of the challenges we have is our vet base, right? We are now just under 40,000 people in custody. We are funded for much lower than that right now to keep those people, and the numbers growing, and every day it gets a little bit more difficult to manage that population. We also have approximately 7 million people on the non-detained docket that we have to monitor through the immigration process, and then if those individuals are found in the United States, also execute those removal missions as well. During the last FY, in support of our counterparts over at CBP, we dedicated approximately 20% of our workforce in direct support of border security missions. Tuvimos casi el 20% de nuestra fuerza laboral apoyando estas misiones, pero estos individuos están siendo deportados y tenemos que lidiar con esta situación, con estos individuos indeseables en la comunidad. Pero necesitamos más recursos, más personal, más recursos para tener más camas para detención y también recursos tecnológicos para darle seguimiento a los 7 millones de individuos que tenemos aquí. Y con lo que está ocurriendo en las noticias, podemos tener la colaboración de jurisdicciones locales y podemos enfrentar estas amenazas para retirarlas de las comunidades y para deportar a estos individuos de los Estados Unidos. Aparte de las 10.000 camas adicionales que podemos negociar con el Congreso, ¿qué es lo más importante que necesitan? Si fuera una lista de sus deseos, ¿qué sería lo más importante? Para mí, personal, y que estas jurisdicciones vuelvan a trabajar con nosotros, tener a estas jurisdicciones trabajando en contacto directo entre cuerpos policiales junto con mis recursos. Esto representa una carga mayor para las comunidades para poder aprender a estos individuos. Esto es más peligroso no solamente para nosotros, sino también para los ciudadanos y para el público en general. Y en cuanto a los cárteles, I'm the EAD for HSI, Homeland Security Investigations. Yo trabajo para investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. We talk about consequences, and with HSI, we are all about the consequences. And the best nuestra consequences we tarea can son put on las these consecuencias. transnational criminal organizations is La to consecuencia prosecute para them, organizaciones arrest them, criminales put them in transnacionales, jail, seize vamos their en assets, pos de seize their ellos, money. les And how do incautamos we do that? recursos, We work with dinero, our los transnational detenemos. criminal investigative units, or Trabajamos con TCIUs, south of the las border unidades de to help stem investigación the flow of transnacionales illegal que están al sur de la migration
frontera para frenar la migración ilegal, hit the border. We're partnering with flujo de CBP. narcóticos. Our good partners Trabajamos over there. también con We've been nuestros colegas supporting de la them patrulla de the fronteras. last Los year, hemos 18 estado months, apoyando with the irregular migration, los a últimos lot of TDY 18 support at the meses border. haciendo That's mucho also trabajo con la pulling away migración from some of our ilegal. investigative activities. Esto nos But aparta it's, de as I always otras say, it's labores one de team, one investigación, fight. So we're there. pero como What do digo, we tenemos need? que Certainly everyone liderar talks esta about lucha. ¿Qué personnel. necesitamos? We have a lot of Todos hablan agents, de we have a lot personal, of law tenemos enforcement. muchos agentes Support y staff is funcionarios. often lacking across the board. En general Analysts, tenemos criminal falta de analysts, personal de apoyo, investments in analistas technology. de asuntos criminales, inversión en tecnología. ¿A Our qué se mission refiere con support personal de people, apoyo? the people that administratively Personal de help us apoyo. do our mission. They support the Quienes nos mission. Our criminal apoyan en la analysts that do a lot of desde our el punto de vista analytical work, administrativo. help with Los targeting, analistas help put together que nos investigative ayudan packages so we can get the a armar paquetes prosecutions investigativos on para these criminal organizations. presentárselos a las fiscalías. Title 21 would really help us. Título These are 21 nos ayudaría. poly-criminal Acá organizations. They're tenemos just not organizaciones one-faceted. They don't criminales just que tienen múltiples actividades. engage No in es una human sola smuggling. faceta. They engage in Ellos drug smuggling. They tienen engage in tráfico weapons de trafficking. personas, If tráfico we de had Title armas, tráfico de 21, drogas. yes, human smuggling, human trafficking, tráfico de many personas, criminal tráfico de drogas, activities. múltiples It's actividades not going to stop criminales. us by not having Title 21. We're going to keep doing our job. Vamos a It seguir just slows trabajando us aunque no tengamos down. el título We're 21, a pero esto nos poly-investigative retrasa. agency, Somos una entidad targeting multi-investigadora poly-criminals. enfrentando a So entidades that's criminales really what con we need. múltiples More actividades. investments in technology as Necesitamos well, más inversión en artificial tecnología intelligence, también, machine inteligencia learning to help artificial, better target all of these activities out there maquinaria would para help us procesar tremendously. información. Eso nos ayudaría When I was last considerablemente. at the border a year ago, La última vez que estuve en la frontera hace un año, the machines that detect the pude ver fentanyl. las máquinas que Explain how they detectan work, fentanilo. what it Explíqueme is, cómo because we got a lot of funciona. money for a Porque significant number more. We do, tenemos and I could talk recursos about para that, adquirir but más. Mr. Flores can Puedo probably talk a hablarle de little eso, bit pero more tal vez el succinctly señor and get Flores it a little bit more puede accurately. dar la Well, we información can go con más both. precisión. Come on over for a second. Because a lot of it has to do with... Mucho de esto tiene que ver con, bueno, Yes, sir. So, Mr. President, Sí, so our señor NII presidente. technology is what we talked about. We have it in esta two scales. tecnología We have de la Explain que what estamos NII hablando means. non-intrusive technology. es tecnología no intrusiva. Tenemos equipos a gran escala para inspeccionar camiones y tenemos unidades más pequeñas para examinar paquetes o, por ejemplo, neumáticos. Nuestra capacidad de usar eso, primero que nada, cuando hablamos de evaluar riesgos para el comercio, para el correo, esto lo podemos hacer por adelantado y eso es importante. Eso nos permite trabajar coordinadamente, hacer el trabajo analítico para sopesar riesgos. Determinado nivel de riesgo podemos ir en pos de la amenaza, ya sea un camión comercial, un vehículo de pasajeros, un paquete, o podemos hacer muestreos aleatorios en base a la amenaza que percibimos. Nuestra capacidad de inspeccionar material y que nuestro personal pueda determinar anomalías es un trabajo muy intenso de nuestra parte. A medida que avanzamos hacia la inteligencia artificial y equipos de detección, vamos a tener algoritmos que nos van a permitir detectar anomalías para facilitar el trabajo de nuestro personal. Eso será crucial para nosotros. Es nuestra capacidad de poder facilitar rápidamente la inspección de quienes ingresan al país y detectar las amenazas que tenemos que examinar. Y estos son los puntos de entrada. Recuerdo que la última vez esto era como un vagón, un contenedor, y había individuos. A veces se trata también de cantidades significativas de drogas. Así que yo quisiera que el país sepa qué es lo que estamos tratando de hacer. ¿De cuántas más estamos hablando? En cuanto a esta tecnología de inspección no intrusiva, esperábamos invertir más de $400 millones y eso marcaría una diferencia. Señor presidente, hablaba de proyectos de construcción que tenemos. Sin fondos adicionales no los podemos completar. Bueno, we can't afford not to do this. Pero esto es And algo we que can no afford to podemos do dejar it. de hacer. I mean, for example, the Tenemos que infrastructure hacerlo. work Por being ejemplo, done at the el trabajo de border infraestructura process. que se está Well, haciendo, you know, I was able to get a pude conseguir $1 trillion, $200 billion bill passed
that casi has infrastructure money in it. $1 It could be a game trillón de changer. dólares. And here we're Esto scratching puede our ser heads like, what are muy we going to importante. do? Y se mueve, ¿qué es lo que vamos a hacer? I just admire your, Yo not only your realmente, courage and your intellect and your judgment, but admiro su that intelecto, you're willing to su keep at criterio. this. So Pero tenemos understaffed. que seguir en esto. No, I really mean it. Tienen carencia de personal, incredible. sinceramente, es One team, increíble. one fight, sir. I know it's one team, one fight. Easy, all the sayings are worth Sí, saying. sé que es un But I equipo tell you what, librando getting una it misma done is lucha, a lot harder. pero It's why de esta I manera think se the hace American más people should difícil. know just Creo que el how país tiene much que saber combination of risk, work, and la combinación de dedication there is in trying to get this riesgo, done. trabajo y dedicación que se requiere Anyway. para lograr resultados. It's amazing. It's amazing. Thank you, HSI. Thank you, ERO. Sir, it's time for remarks, and Gracias. Our briefers, I invite Vamos you ahora to our a seats, su discurso. and then we'll escort you this way. Lo vamos a acompañar. Great job, thank you. By the way, Thank you, sir. thanks. A native Delawarean, born from Georgetown, Seaford. Georgetown, damn girl. Everybody doesn't understand Southern Delaware first time around. Say, boy, where are you from? Grew up at a little crossroads called Hardscrabble. Oh, well. Where am I going? Again, thank you. As my mother would say, please excuse my back. I apologize. Nuevamente, gracias y como decía mi madre, disculpe que les dé la Well, espalda. folks, good afternoon. Buenas tardes. Before we start, I'd like to say a few words about the Antes de devastating comenzar, wildfires quisiera hacer that are referencia a los scorching devastadores Texas incendios Panhandle que están and azotando northwest Oklahoma. Texas y You Oklahoma. know, yesterday, Ayer one of the biggest fire events in Texas history, tuvimos uno de more los than 1 incendios million. Buenas tardes, interrumpimos nuevamente su programación habitual para traerle este boletín informativo. El presidente Joe Biden está en la frontera entre México y Estados Unidos, en Brownsville, Texas, y comienza a dar unas palabras. Está acompañado por agentes de la Patrulla Fronteriza, agentes federales. Escuchemos lo que tiene que decir. Personal federal y habrá más en camino, así como recursos, cisternas, aerocisternas y demás. Y FEMA ya está garantizando que Texas y Oklahoma serán reembolsados por velar por la seguridad del Estado. Quiero agradecerle a los valerosos socorristas que están trabajando para salvar a otros e instamos a la gente a que acaten las recomendaciones de las autoridades locales. Yo he volado sobre múltiples incendios desde que asumí la presidencia. He hecho viajes en helicóptero inspeccionando desde el aire enormes zonas devastadas por incendios, vegetación arrasada en un área similar a la del estado de Maryland. Bueno, tengo algunos amigos que parecen neandertales que se siguen rehusando a aceptar el cambio climático. Estamos luchando contra la crisis del clima y tenemos que seguir trabajando frente a estos desastres. Y tenemos que construir con códigos de construcción y estándares más modernos. Cuando uno sobrevuela estas zonas devastadas, uno puede ver que en medio de 20 casas totalmente destruidas, hay una que tiene el techo apropiado y queda incólume. Bueno, estamos hablando de más de 13.000 millones de dólares que hemos tenido que utilizar para hacerle frente a desastres. Cuando se produce un desastre, no hay estados rojos o azules. Se trata de comunidades que necesitan ayuda. Así que estamos del lado de todos los afectados por estos incendios. Vamos a ayudar en la respuesta. Pasando ahora al tema de mi visita, quiero agradecerle al congresista González. Aquí está. Gracias por darnos el pasaporte a su distrito, pero él ha sido un gran aliado. También quiero agradecerle al alcalde de Caln por su colaboración, al juez Treviño y a más de 30 funcionarios locales que nos están acompañando hoy. Nadie trabaja más duro para tener seguridad en la frontera que todos ustedes. El secretario Mallorca nos acompaña junto con 7 alcaldes
jueces de Texas, 4 jueces, le decía a uno de los jueces que yo fui un funcionario de condado y es el trabajo más difícil del país. ¿Saben por qué? Porque hay que hacer de todo sin tener el presupuesto. Y los dos líderes de la legislatura de Texas que nos acompañan, el líder del Senado, Carlos Salvadero, y a todos les quiero dar las gracias. Esto es muy simple. Es hora de actuar. Ya pasó la hora. He recibido un informe de la patrulla de fronteras en la frontera, así como de los funcionarios de inmigración, y están haciendo un trabajo increíble bajo condiciones muy difíciles, muy difíciles. Me están diciendo lo que ya sabemos. Necesitan desesperadamente más recursos. Necesitan más agentes, más funcionarios, más jueces, más equipo para poder garantizar la seguridad en la frontera. Ya es hora de ponernos en acción. No podemos seguir esperando. En mi primer día como presidente, yo le envié al Congreso un proyecto de ley amplio para corregir el deficiente sistema de inmigración y asegurar la frontera, pero no pasó nada. Hace unos meses mi equipo comenzó a negociar en serio con un grupo bipartidista de senadores, demócratas, republicanos, y el resultado fue un avenimiento, la reforma más fuerte que hayamos visto en el país. Es algo muy básico. Esto nos permitiría contratar a 1.500 funcionarios adicionales para desplegarlos entre puntos de entrada. Durante los últimos años, la cifra se ha mantenido sin cambios, trabajando los agentes horas extraordinarias, horas extras, para poder hacer su trabajo. Así, por eso fue que en diciembre yo firmé la orden para contratar más agentes de la patrulla de fronteras y para poder pagarles el sobretiempo que se merecen. Es ridículo que haya tomado tanto tiempo. Ya es hora. Me siento orgulloso de haberlo hecho, pero necesitamos hacer más. Es hora de actuar. Es hora de darles más personal y más capacidades. También necesitamos más jueces de inmigración para ayudar a hacerle frente al retraso de casos. 2 millones de casos. 2 millones de casos acumulados. Estamos pidiendo otros 500 jueces de inmigración en forma inmediata y también queremos tener el proceso más eficiente para sopesar solicitudes de asilo en la frontera. En la actualidad el proceso puede tomar de 5 a 7 años. Ustedes saben muy bien esto, la gente en el resto del país quizá no lo sabe. Eso es mucho tiempo. Alguien viene y dice, tengo un temor creíble, pero el proceso es sumamente difícil. ¿Y qué sucede? Les dicen, bueno, está bien, ya están en el país, pero regrese dentro de 5 o 7 años, en algunos casos 8 años, para que tenga una audiencia ante un juez que va a decidir si se puede quedar. Eso está disuadiendo a la gente de venir. Si saben que tienen que esperar antes de tener un resultado. Saben que los jueces no pueden manejar los casos con rapidez y algunos se pueden quedar en el país. Las nuevas políticas, además de tener 4.300 agentes de asilo, podremos reducir el proceso a menos de 6 meses. Eso tendrá un gran efecto disuasivo para los que tratan de venir. Las pandillas criminales dicen, lo llevamos al norte y le vamos a cobrar $6,000, $8,000 o algo así. Y cuando llegue allí, dentro de 6 meses me van a expulsar. No lo sé. Si uno compara 6 meses con 7 años es diferente. La gente que quiere venir a Estados Unidos y saben que los casos se pueden decidir en cuestión de semanas o meses, hay menos probabilidad que vengan. No le van a pagar a los cárteles miles de dólares para hacer ese viaje, sabiendo que los pueden deportar rápidamente. También necesitamos más equipo de inspección para detectar y frenar el ingreso de fentanilo al país. Hace un año estuve en El Paso y vi estas máquinas en operación. Pueden detectar fentanilo, armas o personas que son contrabandeadas en contenedores de carga. Este proyecto de ley ayudaría a asignar otros más de $400,000
$100,000 para estas maquinarias y esto puede salvar vidas. Este acuerdo también me da a mí como presidente o al próximo presidente la autoridad para cerrar provisionalmente la frontera entre puertos de entrada cuando el número de inmigrantes comience a agobiar la capacidad de las autoridades para procesarlos. Al mismo tiempo, en los puertos de entrada, en los puntos de entrada como en Brownsville, estamos invirtiendo en infraestructura. Mi ley bipartidista de infraestructura asignará otros $4,000 millones para incrementar la seguridad, reducir el tiempo de espera en los puntos de entrada como en Brownsville. Y nuevamente quiero agradecer al congresista González por ayudar a avanzar con esa legislación. Así es como consiguieron el dinero para el puente Gateway. Este proyecto bipartidista es una ganancia para los estadounidenses, para la gente de Texas y también para aquellos que tienen un caso legítimo para venir a Estados Unidos y para la gente de Brownsville. Por eso creo que la Patrulla Fronteras ha apoyado el programa. La Cámara de Comercio ha apoyado este programa. Esta es una organización democrática. Necesitamos más apoyo. Esta es una iniciativa verdaderamente bipartidista y es por eso que tenemos el apoyo de la Alianza de Ciudades de Texas. Miren, en ese acuerdo yo no conseguí todo lo que quería, pero nadie logró todo. La democracia funciona, así es como debe funcionar. El avenimiento es un paso significativo para enfrentar temas cruciales para el país. Todos estos temas, y aquí en Brownsville y en la frontera, ustedes lo saben, necesitamos apoyarlos. Quiero que la gente comprenda claramente qué es lo que está pasando aquí. Este proyecto de ley salió del Senado, iba a ser aprobado y fue descargado por políticos con posiciones sectarias. Necesitamos la reconciliación de este proyecto de ley y los que se oponen deberían hacer a un lado el sectarismo para apoyar el proyecto de ley debido a sus méritos. Esto beneficia al pueblo estadounidense. Es lo que el país merece. El presidente de la Cámara de Representantes debe someter la legislación a votación porque sería aprobado. La mayoría de los demócratas y republicanos en ambas cámaras apoyan este proyecto de ley. Hasta que alguien dijo, no hagan eso, que va a beneficiar al presidente a cargo. Así no se enfrenta a un problema tan serio en este país. Tenemos que actuar. Es hora que el presidente de la Cámara y los republicanos que están obstruyendo esta legislación que tengan coraje y que aprueben esta propuesta bipartidista apoyada por líderes conservadores. Tenemos que recordar para quién trabajamos. Trabajamos para el pueblo estadounidense. Y voy a concluir con esto. Entiendo que mi predecesor visitó Eagle Paso, y esto es lo que le digo al señor Trump. Haga a un lado la política, el sectarismo y únase a mí o yo me uno a usted. Y le digo al Congreso, le decimos al Congreso que aprueben esta legislación. Podemos hacerlo juntos. Usted sabe, yo sé, que es el proyecto de ley más fuerte y efectivo que haya visto este país. Así que en lugar de los juegos políticos, vamos a trabajar en ganar los resultados. Y recordemos para quién demonios trabajamos, para el pueblo estadounidense, no para el Partido Demócrata. Somos los Estados Unidos. Piensen en esto. No hay nada que exceda nuestra capacidad. Nada si trabajamos juntos. Entonces debemos trabajar conjuntamente en esto para lograr resultados. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestro personal de la patrulla de fronteras y a nuestras tropas. Y ahora los dejo con el secretario mayor. Gracias. Good afternoon. Buenas tardes. At the outset, I want to echo the President's words about the tragic fires in Texas and Oklahoma. We in the Department of Homeland Security, especially our agency FEMA, are intensely focused on providing the support, resources, and assistance the impacted residents and communities need. We are grateful to the brave firefighters and other frontline emergency personnel as they combat the flames that continue to burn. Mr. President,
Thank you for visiting the men and women here at the border in Brownsville, Texas, who dedicate themselves to the safety and security of our country and the enforcement of our laws. The operational brief you received today demonstrated several crucial points. First, you were able to once again see up close the extraordinary talent, tireless dedication, and true heroism of our personnel who give so much of themselves every day, many at great personal risk, to secure our border, disrupt and dismantle dangerous cartels and smuggling operations, keep fentanyl out of our communities, rescue victims, and so much more. I'm incredibly proud of the men and women in and out of uniform who serve our country through their work for our United States Department of Homeland Security. Second, you heard about the dynamic and challenging phenomenon of irregular migration we face as our hemisphere and the world experience the greatest displacement of people since World War II. At times last year, 30% of the encounters across our entire southern land border occurred in this Rio Grande Valley sector. Today, we discussed the dramatic changes our partners in the South have helped bring about by se están produciendo gracias a nuestros aliados en el sur, incrementando sus labores antes que la gente pueda llegar a la frontera de los Estados Unidos. Tercero, han escuchado de los líderes del Departamento de Seguridad Nacional. Pero solo el Congreso puede enfrentar y hacerse cargo de nuestra necesidad de más agentes, analistas, agentes de inmigración, personal de asilo, jueces de inmigración, personal de apoyo, instalaciones y tecnología. Usted puede ver el impacto que tendrían estos recursos en nuestra capacidad para afianzar nuestra seguridad, promover nuestra misión de proteger al país y hacer que se cumplan las leyes de nuestro país de manera rápida y efectiva. El Congreso todavía no ha aprobado los recursos que necesitamos, pero el Departamento va a seguir haciendo que se cumplan las leyes y va a trabajar para defender nuestra frontera. Hemos escuchado a nuestro personal y estamos usando todos los recursos disponibles, dotándolos de nuevas tecnologías, apoyo logístico, herramientas innovadoras, instalaciones de procesamiento y cientos de coordinadores y miembros de personal de apoyo. Estamos deportando números sin precedentes de migrantes que ingresan ilegalmente y no califican para alivio. Desde mediados de mayo hemos deportado a más de estos migrantes que en ningún otro año fiscal desde 2015. Hemos dado autoridades nuevas a los funcionarios para agilizar el procesamiento de peticiones de asilo, adoptando cambios regulatorios para que tengamos una migración legal y organizada y segura, y mucho más. La importancia de aprobar esta legislación bipartidista para corregir nuestro disfuncional sistema de inmigración y añadir recursos es algo que no se puede exagerar. Tampoco podemos subestimar el heroísmo de nuestro personal, que hace tanto por nuestro país, sin tener todo lo que necesitan. Finalmente, señor presidente, usted ha escuchado de la diferencia en cooperación, colaboración y comunicación entre personal federal y funcionarios locales y lo que esto puede significar para tener una operación efectiva y eficiente para que se cumplan nuestras leyes. A diferencia de lo que está haciendo el gobernador de Texas, Abbott, socavando la labor en la frontera, los líderes de Brownsville son un modelo de cooperación para enfrentar de manera conjunta los retos que presenta la migración irregular. Todo esto en servicio a la comunidad y a nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias a los funcionarios públicos, a todos los niveles del gobierno y gracias a los extraordinarios servidores públicos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ahora tengo el placer de presentarles al congresista Vicente González. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias, secretario Mayorkas. Para mí es un honor recibir al presidente Joe Biden en este distrito congresional de Texas. Démosle una cálida bienvenida.
Y esperamos que este sea el comienzo de otras visitas a esta región, no solo en esta presidencia, sino también en la próxima. Esperamos que esto sea el inicio de una conversación sobre temas de importancia para la frontera sur, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de celebrar las inversiones en infraestructura que hemos recibido en nuestro distrito congresional. Cuando uno viaja por el valle y uno ve estas inversiones en carreteras y puentes, pero especialmente hemos recibido recursos para ampliar nuestros puntos de ingreso, nuestros puertos. En Brownsville podemos recibir embarcaciones más grandes y podremos seguir compitiendo globalmente en la próxima generación. Segundo, quiero agradecerle a los presentes, quienes comprenden que la seguridad en la frontera no es un problema demócrata o republicano, sino un problema estadounidense que requiere soluciones verdaderamente bipartidistas. Y es por eso que necesitamos legislación que nos permita contratar más jueces de inmigración, agentes, infraestructura para la frontera sur. Y el proyecto de ley que resultó del Senado haría eso y corregiría muchos de los problemas que tenemos en la frontera sur en la actualidad. Y tenemos que seguir trabajando con ideas como estas. Un expresidente y un grupo de legisladores sectarios no está trabajando para aliviar la presión en la frontera sur. Sigo instando que se establezcan zonas seguras en lugares como Guatemala, Panamá y posiblemente en Colombia, donde se puedan procesar las peticiones de asilo de los migrantes a miles de millas de nuestra frontera sur. Eso reduciría la presión en la frontera y aseguraría que los cárteles no se siguen enriqueciendo traficando gente hasta nuestra frontera sur. Pero esto no se puede hacer sin cooperación bipartidista y tenemos que asegurarnos de seguir insistiendo para que ese pequeño grupo de republicanos en el Congreso, es un pequeño grupo que están frenando legislación muy importante que pudiera aliviar la presión en la frontera sur y mejorar las condiciones aquí en el sur de Texas y en la región. Así que tengan la certeza que yo voy a seguir trabajando con el presidente Biden y miembros del Congreso de ambos partidos para que tengamos políticas que hagan las cosas mejores para todos los estadounidenses y permitan tener seguridad en la frontera sur. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los participantes que nos han acompañado esta mañana. No puedo sentirme más orgulloso de tenerlos aquí. Así que Dios bendiga al sur de Texas y a los Estados Unidos de América. The judge. Good afternoon, everyone. My name is John Cowan, and I am the mayor of the city of Brownsville. Soy el Mr. President, alcalde de Brownsville. thank you Señor for visiting our presidente, beautiful city, gracias por visitar the nuestra hermosa largest city ciudad, in the Rio Grande la Valley. ciudad más grande I del Valle believe del I Río speak for Grande. all of the elected Creo que hablo en nombre de officials here todos when los I say funcionarios elegidos it's an cuando honor to digo have you que here. es un honor tenerlo We aquí. stand united in our Estamos commitment to protect unidos our en nuestro communities, compromiso para proteger a secure our nuestras border, comunidades, and uphold tener our seguridad en la values. frontera y defender I'm nuestros a member of the valores. South Texas Yo soy Alliance of miembro Cities, de la Alianza a de group Ciudades of del mayors Sur de from Texas, South Texas un grupo de communities. alcaldes We work in de estas partnership with the federal comunidades government, que trabajamos en local law alianza con el enforcement, gobierno federal, and con las nonprofits autoridades to address the policiales challenges created y by the entidades sin border fines issue. de lucro para enfrentar We los understand the retos complexities, del problema the fronterizo. diversity of thought, Entendemos possible solutions, la diversidad and the de compelling ideas, need posibles to soluciones y ensure la that necesidad immigration urgente is not de asegurar que la an inmigración no sea As un local factor leaders, divisivo. we are responsible Como for líderes locales somos responsables our por nuestras safety comunidades, and well-being. por la We seguridad cannot y nuestro play bienestar. politics with this. No podemos hacer I juegos am proud of políticos the con work we esto. have done in Me Brownsville to enorgullece el help trabajo people que hemos entering hecho en the country. Brownsville Our para ayudar a la approach, gente que ingresa al called país. Brownsville Model, Nuestro is as enfoque, el modelo de compassionate Brownsville, and humane es as it is efficient. compasivo, humanitario y eficiente. Prioritizes Le da dignity prioridad and care. a la dignidad For 2 years in a y a row, la atención. Brownsville has Durante been 2 named años, one of the Brownsville ha 20th sido designada 20 safest como cities una de in las America. 20 ciudades más seguras de Estados Unidos. Mr. President, all Señor of us here are presidente, overworked and todos understaffed. aquí tenemos In mucho Brownsville, trabajo y we have poco assisted personal. over En Brownsville 240,000 hemos migrants asistido since a 2021. más de Our population 240,000 is just inmigrantes below 200,000. y nuestra From El población Paso to San Antonio está por to debajo de Brownsville, 200,000 we all need personas. help.
en esta región necesitamos su ayuda de aquí a El Paso. No podemos seguir esperando. Tenemos que lograr que se apruebe la propuesta que emanó del Senado y que usted ha promovido. Esto nos daría recursos cruciales para responder de forma humanitaria a los retos de los migrantes. Gracias por su liderazgo. Es muy importante tener al presidente de los Estados Unidos en el Valle del Río Grande y gracias a todos por visitar la hermosa ciudad de Brownsville, Texas. Gracias. Mr. President, do you bear any responsibility for Leg and Riley's death?